sentarme y seguir con los estudios. De hecho, ni siquiera me he incorporado a la parte laboral todavía porque estoy con licencia, pero ya estoy casi ok. Perfecto. Bienvenido entonces. Entonces tú estás en esta, a ver, tú no estás en esta lista, estás en la otra. Marcos Martínez, vamos a buscarte aquí. Entonces, Ahí estoy, en la línea 16. Martínez, es que hay. Entonces, a ti te falta qué? Te faltan dos evaluaciones, Marcos. Te falta el proyecto de vida y autoconcepto, ¿cierto? Sí, me faltan dos evaluaciones, pero a ver si me gustaría pudiésemos conversar en otro momento para no hacer perder tanto el tiempo a los compañeros, Ok, para ver de qué forma podemos retomar eso, profesor, por favor, porque como no le hay digo, yo no problema. tengo problema. Cuando termine la Sí, clase nos quedamos un momento. ya, por favor, porque Ok, la idea es no faltarle al respeto a ninguno de los compañeros que igual ellos van en línea, por favor. perfecto. Ok, ¿quién más tiene temas pendientes con evaluaciones? Por favor, ¿nadie más? Ok, entonces entonces aquí nos faltan, entonces fíjate, hoy vamos a ver otro tema que se llama organización de gráficos. Habrán oído hablar de organizaciones de gráficos. Déjame dejar de compartir pantalla. ¿Han oído hablar de eso? Organizadores de No, gráficos. profe, ¿Ah? creo que no. Ok. Estamos ahorita en el área de todo lo que tiene que ver con el autoaprendizaje, ¿cierto? O qué herramientas tenemos para el autoaprendizaje? Es un elemento importante. Y en esto están los organizadores gráficos. Eso es como los organigramas, algo así, de la jerarquía. Bueno, tiene que ver con algo con eso, pero los organizadores gráficos tienen a ser una serie de elementos o de herramientas que nos permiten sintetizar la información para efectos de aprendizaje. ¿Cómo lo ordeno? ¿O cómo organizo la información para poderla tener un poco más clara desde el punto de vista de aprendizaje? ¿Recuerdan el Eso es ejercicio como, que hicieron? ¿Cierto? Donde estaban ¿cuál era el sentido predominante para cada uno de ustedes? es como mapas conceptuales. Exactamente, tiene que ver con eso. Entonces, estos organizadores gráficos son una herramienta que nos permite un poco dar un orden a la forma en cómo podemos aprender mejor y cómo podemos organizarnos para tener una información más detallada y que nos permita de una manera más sencilla que estar leyendo una información y que nos permite un poco tenerla de una manera visual, para los que son visuales, ¿cierto? Entonces, hay una persona que tienen un grado mayor de una herramienta para el aprendizaje que es el, el, la, la visión o que son visuales, otros que son auditivos y otros que son kinestésicos, ¿cierto? Que ya lo vimos, ustedes llenaron un cuestionario con eso, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, esto de alguna forma también nos ayuda para este tema que vamos a ver a partir de este momento. Entonces, vamos a buscar esta información que son los ordenadores gráficos que nos permiten ver eso. Eso lo tienen ustedes en el aula virtual. Yo no sé si lo pudieron ver. La verdad que hay poco tiempo, profe. No hubo tiempo de verlo. Sí. Ok, entonces vamos a buscar esos ordenadores gráficos que nos permiten trabajar con él. Lo voy a buscar y luego lo compartimos. Ok.
Ok, vamos a compartir pantalla entonces, para que veamos lo que tiene que ver con los ordenadores gráficos. Ok, entonces vamos a comenzar entonces con los organizadores gráficos. Entonces, son una herramienta que nos permiten que organizar o sintetizar la información para efectos de aprendizaje. Ok, vamos a comenzar entonces con varios nombres, ¿no? Muchos tienen nombres y que se asemejan a ciertos elementos o a ciertas figuras para que nos permitan irlos identificando. Ok, este se llama el mapa de araña. Okay. Es donde tienes una información en el centro. Profesor, Okay. Entonces una tú cosa. puedes... ¿Aló? Lo que pasa es que hay una pantalla en todo el frente de que dice sin título de Google Chrome. No permite ver lo que usted está mostrando. Una pantalla. Sí, Ahora, no, o sea, sigue mostrando un coso que dice una ventana que dice sin título Google Chrome. déjame... Aparece la página donde descargó la PTT. Ya va, déjame cerrar aquí. Esta, No, todavía no. todavía no. No. Ahí, Hay que esperar a que cargue. vamos a dejar aquí que... Déjame poner a compartir de nuevo. Ahí, Ahora sí. Ahora sí. perfecto. Ok, entonces vamos a ver los organizadores gráficos de una vez. Ok, entonces este que estamos viendo ahorita se llama un mapa de araña, donde tienes el elemento que quieres organizar en el centro. Entonces, bueno, en este tema, bueno, vamos a hablar lo que son los cuerpos geométricos.
Si yo colocara aquí autoconcepto, ¿qué elementos ustedes colocarían alrededor? Como por ejemplo, o autogestión. Para ustedes recordar todos los elementos que han visto dentro de la cátedra. ¿Okay? Entonces se pueden valer de esta herramienta o de este gráfico que les permite entonces colocar al lado de la información que está en el centro, que es la información que ustedes quieren tener como elemento central, y colocar alrededor toda una información que les permita organizar mejor una idea. Si yo puedo decir entonces de los cuerpos geométricos, bueno, ¿cuáles son los cuerpos geométricos? El cono, el cubo, el paralelepípedo, la pirámide, la esfera y el cilindro. Yo de aquí también puedo abrir cualquiera de esos, abro el cubo, le puedo sacar otro círculo hacia acá y puedo decir, bueno, el tipo de cubo, y puedo hacer una información que me permita organizar mejor y recordar la información que quiero tener presente a la hora de tener cualquier exposición o cualquier planteamiento que me genere, cualquier requerimiento que me genere una cátedra. Entonces, esta es una forma de cómo organizo. Coloco la información en el centro, la información principal, y alrededor de la información principal coloco elementos relacionados con esa información que me permite, obviamente, recordarla. ¿Alguna pregunta con esta? Es bien sencilla. ¿Quién la ha utilizado? Pregunto. Yo, a cada rato. ¿Y dónde lo utilizas? ¿Por qué lo utilizas? En mi trabajo, yo cuando entreno alguna labor, pongo la labor principal al medio y las labores secundarias de repente alrededor. Por ejemplo, no sé, ajuste de máquina. Un ajuste de máquina. ¿Y qué tengo que hacer los ajustes de máquina? Por ejemplo, el círculo, el del medio del ajuste y las tareas básicas. Por ejemplo, medir, cosas así. Perfecto. Y eso te Cambiar el recuerda. aro. ¿Ah? Y eso te recuerda todo el proceso. Y se lo puede enseñar a un colaborador, ¿cierto? Que es más fácil que explicárselo. Sí. Entonces se lo puedes ir explicando con un gráfico y te aseguro que va a ser una forma más organizada de dar una información. Y si lo visual también es más atractivo, también es más rápido para que lo aprendan. Exactamente. A lo que son visuales, recuerda que es eso, ¿no? Entonces tiene una Claro, sí, sí. visuales, otras que son más auditivos y otras que son kinestésicos. Entonces tú puedes combinar esos elementos. Ok. Muy bien. ¿A qué se le parece esto? Organigrama. A un organigrama, ¿verdad? Entonces se llama un mapa jerárquico, que es otro elemento que nos permite un poco ver cómo organizamos de mayor a menor una información. Y normalmente en las estructuras organizativas tú puedes ver claramente cuáles son los niveles jerárquicos, quiénes son las líneas de reporte y las responsabilidades que tienen cada uno en esas áreas y las líneas de comunicación. Entonces yo tengo, dentro de este ejemplo, tengo un proyecto de educación para la dignidad. Entonces, bueno, se supone que esa es la jerarquía máxima. Luego se desprenden dos unidades que son unas coordinaciones y esas coordinaciones reportan a quién? Reportan es al director de proyecto, pero todos los demás que están aquí hacia abajo responden a qué? Directamente al proyecto, no a los coordinadores, ni a esta persona que están acá, porque estas personas son apoyo al proyecto. Entonces, tienes una línea directa de quién? Del director de proyecto con estas áreas. Y así sucesivamente. Esto me da lo que es un mapa jerárquico, igual como una estructura organizativa que ustedes conocen normalmente en una organización. ¿Qué uso se le puede dar aparte de lo que es el mapa jerárquico de una estructura organizativa? Bueno, fíjate que aquí tienes un ejemplo de un proyecto. ¿Okay? ¿Cómo le das un orden a un proyecto y cuál es la estructura organizativa de un proyecto? Se usa mucho para los que son proyectos de implantación de sistemas informáticos. Que está el jefe de proyecto, están los líderes de cada una de las áreas y así sucesivamente, y forma una línea jerárquica o un mapa jerárquico de un proyecto X que tú quieras hacer. ¿Eso lo han visto en alguna parte de su empresa? ¿Lo han practicado o a lo mejor lo han visto en algún ejemplo, en alguna presentación? Pregunto. Sí, señor.
para logística, para la clase de logística. Para Para la clase de logística. la clase de logística, perfecto. Muy bien. Seguimos. Ok, este es un, un mapa no jerárquico o mapa de ideas. Ok. Entonces es como tú vas describiendo una información y la vas uniendo por puntos o por flechas. ¿Ok? Entonces, un mapa conceptual. ¿Ok? Entonces tú dices, ¿qué es un mapa conceptual? Es tú le vas colocando la información abajo. O es una, y así sucesivamente la vas definiendo por capas. Entonces tienes aquí lo que es el concepto, aquí cuáles son los elementos, por acá colocas cuáles son las características, y así sucesivamente la vas agregando hasta el nivel que tú quieres. ¿Ok? Entonces tiene el concepto, tiene los elementos, tiene la característica. ¿Ok? Este es muy sencillo. ¿Eso lo han usado en algún trabajo, en alguna información, algo en la empresa? Sí, Sí, profesor. para explicar la comunicación dentro de una empresa. Perfecto. Muy bien. Esto se llama un diagrama de flujo. Este es muy usado, ¿cierto? Sí, Sí. sí, señor. Entonces, es uno de los que más se usa actualmente en las organizaciones, lo que es un diagrama de flujo para ver hacia dónde se mueve la información dentro de una organización. ¿Okay? Entonces, tienes una información de entrada, los receptores, tienes una unidad, bueno, y todo está concatenado como un sistema. Este es muy usado como un diagrama de flujo también. Vamos a ver qué otro tenemos por acá. ¿Ok? Este se llama un ordenador sistémico. ¿Qué nos quiere decir la ¿Con palabra? qué, perdón? ¿Aló? ¿Con qué? Que no escuché, perdón. Sistémico. ¿Ok? ¿Qué nos querrá decir la palabra sistémico dentro de un ordenador un organizador gráfico? Con este ejemplo que estamos colocando. Ahora, ¿qué es un sistema? ¿O qué es el concepto de Es algo sistema? continuo, ¿Cómo? es un proceso continuo, ¿no? Exacto, flujo continuo de información, Una donde todas las circulación. partes están interconectadas, ¿cierto? Entrelazada. Entrelazadas, interconectadas, perfecto, y que da un resultado. ¿Y qué diferencia hay con el diagrama de flujo? Ah, ya, El ya. diagrama de flujo tiene entradas y salidas. En cambio, tú ves aquí que este es un sistema más cerrado, ¿ok? Ya, Donde ok. hay más Ya. interconexión entre las partes. ¿Verdad que esa es la diferencia? Entonces, cuando hablamos de sistemas, tiene con eso, tiene que ver con eso. Es la unión entre varios elementos entre sí que se unen, tienen interferencias, tienen unión y se unen para dar un resultado. Vamos a ver otro. El mapa de araña ya lo vimos. Fíjate que este es muy parecido al primero, ¿cierto? Que es un mapa de araña que también lo llaman. Entonces, fíjate cómo distribuye la información. Tienes el tema central, ¿ok? En un círculo o en un óvalo, dependiendo de cómo tú lo quieras hacer, y se divide entonces en sus elementos. ¿Cómo es el proceso digestivo? Bueno, tiene lo que es el masticado, los movimientos del intestino y así sucesivamente. Entonces, este es otro gráfico que nos permite organizar información. Bien sencillo. Esto no lo habían visto mucho, ¿verdad? Creo que es muy poco usado. No se había visto. Solo en enfermería. En la enfermería. Sí. ¿Tú eres enfermera o fuiste enfermera?
Fui enfermera. Ah, tú me dijiste que estudiaste algo de enfermería, ¿no? Sí, señor. Fue para Perfecto, poder manejar mejor los conceptos. perfecto. Muy bien, Entonces ahí, de ahí sobresalen otra, qué hace cada uno, cada proceso, qué hace exactamente. cada cosa, sí. ¿Qué hace la masticación? ¿Qué hace los movimientos del intestino? Así sucesivamente. O qué órgano lo hace. Eso mismo, va desglosando todo el proceso, Todo lo que lo compone. todo lo que lo compone, sí. Eso se parece a otro que vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero tiene una información que tú has colocado al lado y te permite captar mejor la información. Entonces, entonces fíjate que antes las personas cuando estudiábamos, ustedes se acuerdan de, bueno, para que no creo que ustedes se acuerden porque ustedes son más jóvenes, que usaban unas fichas, que eran Ah, la memoficha. las memofichas. Entonces, estos son las memofichas de ahora, ¿ok? Porque antes uno lo que escribía era solamente los conceptos y pura teoría, pura escritura. Ahora tú puedes hacer este tipo de gráficos que te permiten, ¿ok? Compaginar y tener más clara la información. Muy bien. ¿Ok? Esto se llama cadena de eventos. Esta es otra herramienta, ¿ok? Que hay una cadena de eventos que se van dando uno como consecuencia del otro. No hay eventos en paralelo, sino es una cadena que tú vas generando desde el inicio hasta el final, por ejemplo. Entonces, en este caso tienes el crecimiento de los niños y las niñas, desde que está en el vientre hasta que el niño está en una edad escolar. Entonces, hay una cadena de eventos que te van reflejando una información. Eso también se utiliza para tú dar alguna información en una presentación, en una PPT, y poder generar información de interés, que es lo que más se usa en una. Y con eso tú minimizas la cantidad de escritura. ¿Qué es lo que pasa cuando cuando vemos una PPT que tiene demasiado contenido escrito? ¿Qué pasa con eso? Marea. Tarea, ¿qué más? Se pierde el interés. Te pierde el interés. Entonces, fíjate, tú vas alternando este tipo de organizador de gráficos y es lo que tú vas, y es cuando vas preparando una PPT que te permite darle eh, eh, varias características a la PPT que tiene que ver con la información bien organizada, con, con gráficos, con colores, ¿okay? Con fotos, y al final es lo que tú haces una presentación, pero tienes un elemento central que es el ordenador gráfico, que te permite dar esa simpleza y esa característica de entender más rápido y que no tienes que estar leyendo toda una información al detalle. Ya con esto te permite, bueno, cuando tú hablas del bebé en el vientre, bueno, ya yo puedo hablar de qué pasa con el bebé en el vientre, qué pasa con los sistemas de creencia, porque los bebés desde cero o desde que están en el vientre ya están captando información a través de los 5 sentidos de la madre. Tal. Yo puedo hablar de este tema, bueno, y me paso unos 10, 15 minutos en esto y me voy cambiando. ¿Okay? Pero ya ustedes saben y puede recordar la persona, bueno, qué pasa con el bebé en el vientre. Ya lo tienes captado y lo tienes fijado. Para eso nos permite ese tipo de gráficos. ¿Ok? Esto lo han visto mucho. El ciclo de la vida, el ciclo el ciclo ¿qué otro ciclo han visto ustedes? El ciclo del agua, ¿cierto? El Sí, ciclo, El reciclaje, ¿ah? el del reciclaje. El ciclo de reciclaje. Entonces, bueno, Es este triángulo. gráfico nos sirve para representar toda información que tenga que ver con un elemento cíclico. ¿Okay? Y te da otra visión también de que la gente puede ver, bueno, por dónde comienza, por dónde va. ¿Okay? Cuando hay un proceso logístico, ¿cierto? Hay un pedido, después el pedido va ¿a dónde? Al picking, ¿sí? Picking, packing, sí. despacho. Exacto. Entonces aquí lo puedes hacer con un proceso cíclico, ¿cierto? Es válido también hacerlo. Es otra forma de presentarlo. Ok.
La línea de tiempo. ¿Para qué me servirá la línea de tiempo? Pregunta, que no lo voy a pasar todavía completo para que lo podamos ver. Es como cuando se refiere a una historia, a algo de historia, por ejemplo, lo manejan. Como cuando está en el periodo prehistórico. Una línea de tiempo. Perfecto. Entonces nos permite como captar mejor la información de aquellos contenidos que tienen que ver con las fechas, con los tiempos. Una carta Gantt, profesor. Perfecto, como una carta Gantt. Entonces nos permite como ubicarnos mejor, que tú te vayas a aprender en la fecha de 1800 tanto, fue la vez cuando se independizó Chile. Entonces, bueno, tú tienes una cantidad de fechas de la batalla esta, la batalla A, entonces tú puedes hacer una línea de tiempo y que te permite organizar toda la información, que es más fácil de recordar y es más fácil de expresar y exponer. ¿Okay? Entonces, tienes aquí como unos periodos, el periodo indígena, el periodo hispánico, como un ejemplo, el periodo republicano. Bueno, y tienes toda la información asociada a cada uno de los periodos. Entonces, esto es más fácil recordarlo, es más fácil explicarlo, se entiende mejor y te aseguro que la gente va a tener una mayor aceptación o una mejor captación de la información que le estás dando. Este es muy usada cuando estamos hablando de tiempo, de fechas, de información que son numéricas. Esto es muy importante porque te ubica y es más fácil de recordar. ¿Estamos bien con esta? Sí. Bueno, ¿verdad? Esto se usa mucho. ¿Ok? Entonces, este es otro que se llama línea de solución de problemas. ¿Okay? Entonces, tiene que ver con el problema, lo colocas a este lado, la solución, y vas haciendo preguntas. Entonces, el uso inadecuado del Internet. ¿Ok? ¿Qué, quién y por qué? Entonces, ¿quiénes son? ¿Ok? Es el uso del Internet. ¿Quiénes? Los niños y adolescentes que usan sin restricción el Internet. Poca orientación de los padres. Soluciones, posibles soluciones y resultados finales. Es una que, bueno, esto yo no la uso mucho, pero es una forma también de representar un problema. ¿Cómo se soluciona un problema? ¿Ok? ¿Esto lo han visto? Este es el diagrama causa-efecto, o lo que se llama la espina de pescado. ¿Sí la han oído? Sí la han trabajado, ¿cierto? Sí, profesor. Ok. ¿Cuál es la importancia de este ordenador gráfico? A ver. Y se usa más en la parte estudiantil. Buscarlo. Se usa mucho. En la parte donde dice accidentes viales, bueno, se pone en lo que pasó y se buscan las causas. Perfecto. Yo lo ocupo varias cosas, lo ocupo para hacer proyectos, unos proyectos que tenemos para buscar dónde están los problemas, y también lo ocupamos para la parte de accidentes, investigación de accidentes, también lo ocupamos nosotros allá en la fábrica. Exactamente. Entonces, fíjate que tú tienes el efecto aquí, un accidente, ¿cierto? Por ejemplo, un accidente ahí donde dice accidentes viales, pongamos, por ejemplo, cualquier accidente. Un operador fue pasado a llevar por un carro de arrastre que trabajamos nosotros. Perfecto. Entonces, el accidente fue un atropello por un carro de arrastre. Claro. Perfecto. Entonces, siempre bueno, que hay varios factores que intervienen en esto. Un factor humano, un factor ambiental, un factor metodológico, ¿cierto? Un factor de entrenamiento, por ejemplo, puede ser. Exactamente. Entonces tú buscas cuáles son las causas que pudieron generar y después la vas desligando o la vas fragmentando en cada uno de esos elementos que te permiten ver eso. Una vez que bueno, ahí se ponen todas las que pensamos, se van poniendo ahí. Después del análisis se van viendo y descartando la que no pueda, pero al principio se pone todo. Perfecto. Y luego eso te permite ver, y con un consenso, ver cuáles son realmente las causas que causaron ese efecto. ¿Está bien? Sí, en accidentes de tránsito, accidentes de calidad, tengo varios tipos. Esa se ocupa en cualquier cosa que, en el proceso, cualquier cosa se va a investigación. Accidente de calidad, accidentes viales, todo se ocupa ya, nosotros lo ocupamos mucho. Mire, nos queda un minuto, nos conectamos unos 5 minutos más, unos 10 minutos más para cerrar. Ya. Ok, gracias. Ok. Por la misma, con el mismo link. Ya.
Ya, Vale. profe. Ok, entonces, esto se usa mucho y este es uno de los más técnicos que se utiliza, como estabas diciendo tú, que se utiliza mucho para temas más de investigaciones, accidentes, todo lo que tenga que ver con problemas, y se usa más para efectos de accidentes. Okay, entonces tú colocas acá, como tú dijiste, cuál es el accidente y colocas cuáles son los factores. Entonces siempre van a haber factores humanos, van a haber factores ambientales, van a haber factores que tienen que ver con metodologías